gobiernan. Y el domingo les comenté que les iba a estar hablando del tema los caminos destructores de la carne. No sé si quizás 3 miércoles tome esta enseñanza, pero cuando me sumergí a estudiar de este tema, me resultó interesante que nos vamos a introducir en este tema comenzando en Gálatas, capítulo número 5, versos del 16 al 18. Gálatas, capítulo 5, versos del 16 al 18. Y dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Solamente en esos 3 versos de la Escritura tenemos suficiente material para por buen tiempo estar estudiando la palabra. Pero antes de ir a lo que nos dicen estos versos, quiero a modo de introducción decirles que el apóstol Pablo escribe la epístola a los Gálatas, porque después que él funda esta iglesia y se va, como muchos de ustedes saben, vinieron maestros judaizantes tratando de boicotear o reenseñar lo que Pablo había enseñado, y ahora añadiéndole al evangelio de Jesucristo algunas obras que a ellos como gentiles les faltaban. Estos vinieron enseñándole, ustedes creen en Jesucristo como Salvador, pero ya se circuncidaron. Ustedes creen como Jesucristo como Salvador, pero ustedes observan las fiestas judías. Y comenzaron estos maestros judaizantes a tratar de arrastrar a estos creyentes gentiles al cumplimiento de la ley. Y Pablo escribe esta epístola para rebatir todas esas enseñanzas heréticas que se comienzan a introducir dentro de la iglesia. Inclusive Pablo tiene un verso muy contundente y muy fuerte en esta epístola, cuando dice: aquellos que por la ley están buscando justificarse para con Dios, se han desligado de Cristo y han caído de la gracia. Eso es un texto tan fuerte. El apóstol Pablo enfrenta este problema de una manera tan contundente que puede escribir estos versos diciendo: si ustedes ahora están tratando de justificarse para con Dios, tratando de obedecer la ley, ustedes se han desligado de Cristo. Ustedes no entendieron de qué se trata el evangelio. Mira, ustedes han caído completamente de la gracia. Sin embargo, aunque el apóstol Pablo tiene esta enseñanza tan contundente, tan fuerte en cuanto a la ley y la gracia, el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas hace un énfasis en lo que es la vida del Espíritu. Y es lo que vamos hoy a estar estudiando un poquito antes de comenzar a estudiar a fondo los caminos obstructores de los deseos de la carne. Y entonces Pablo, después que ha refutado esta falsa enseñanza, después que ha dicho: nosotros no somos salvos o no somos justificados para con Dios por obedecer las obras de la ley, ahora dice en el capítulo 5, verso 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y quiero que usted escuche este verso. Lo voy a volver a leer, pero quiero que usted lo escuche y ponga su entendimiento en lo que está diciendo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
¿Qué quiere decir? El Espíritu de Dios quiere guiarnos. Sin embargo, la carne desea controlarnos. Y si usted quiere escribir, puede escribir eso. El Espíritu quiere guiarnos. Sin embargo, la carne quiere controlarnos. El Espíritu quiere guiarnos conforme a la voluntad de Dios. La carne quiere guiarnos conforme a sus deseos destructores. Y la palabra griega que el apóstol Pablo usa para andar, digo pues andad en el Espíritu, es la palabra griega paripateo. Y esta palabra significa caminar, andar, conducirse, vivir conforme a. Entonces, cuando él dice andar en el Espíritu, no se está refiriendo a un movimiento físico, sino que paripateo significa o refleja la idea de una manera de comportarse. Paripateo refleja aquello en lo cual uno se ocupa o cómo uno procede. Así que cuando Pablo dice andad en el Espíritu, paripateo en el Espíritu, está diciendo ustedes tienen que tener un modo de vida habitual en el Espíritu. Los hábitos de ustedes tienen que ser hábitos en el Espíritu. Entonces, Pablo enfatiza eso y dice, paripateo en el Espíritu, anden en el Espíritu. Y nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu. Por esa presencia de Dios que está activa en nosotros como creyente. Bueno, eso lo estuvimos estudiando como la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, Romanos 8:12 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Andar en el Espíritu significa experimentar la guianza del Espíritu. Y aquellos que son hijos de Dios, dice Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiero que entiendan algo. Ser guiados por el Espíritu de Dios no es una condición para ser hijos de Dios, sino el resultado de ser hijos de Dios. La función de la naturaleza divina de la cual hemos sido partícipes, tal como lo enseña el apóstol Pedro. Ahora, el Espíritu de Dios quiere guiarnos. El Espíritu de Dios nos guía, pero nosotros debemos andar en Él. El deseo del Espíritu de Dios es guiarnos, pero nosotros debemos andar en Él. Eso implica que nosotros le demos la dirección voluntaria de nuestras vidas. Que empleemos compañerismo, cooperación. Porque el Espíritu quiere guiarnos, pero el Espíritu Santo no nos obliga. El Espíritu Santo nos invita, nos instruye, nos capacita para que nosotros podamos experimentar lo que es hacer la voluntad de Dios. Y hay algo maravilloso que nosotros podemos tener cuando experimentamos el hacer la voluntad de Dios, y es que vemos que es bueno y agradable, que es gratificante, que es placentero, que realmente satisface la necesidad más grande de nuestro corazón. Entonces, Juan capítulo 16, verso 13, nos dice que la manera en que el Espíritu Santo nos quiere guiar es de una manera comunicativa. El Espíritu de Dios quiere comunicarse con nosotros, y verdadera. Juan capítulo 16, verso 13 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Imaginen por un momento el Señor Jesucristo hablando con sus discípulos. Él estuvo por 3 años, un ministerio de 3 años, constantemente hablándoles, enseñándoles en parábolas. Inclusive, en ocasiones el Señor Jesús le explicó a ellos el significado de las parábolas. Jesús tenía una comunión íntima con sus discípulos, pero le dice, yo tengo muchas cosas que deciros. Y cuando yo leí este verso de la palabra, meditaba cómo nosotros que tenemos hijos pequeños, quisiéramos enseñarles muchas cosas en ocasiones, pero todavía no es el tiempo. Todavía falta un poco. Entonces, a medida que van creciendo, a medida que van madurando, entonces uno va ampliando la conversación, los temas que puede ir tratando con ellos. Porque con un niño de 5 años no se va a poder tener una conversación como con un joven de 19 años. No es lo mismo. Ahora, Jesús le dice a sus discípulos, yo tengo muchas cosas para decirles. Sin embargo, ahora ustedes no pueden sobrellevarlas. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Pero quiero que vean cómo Jesús conecta la frase, tengo muchas cosas que deciros. Tengo muchas cosas que hablarles. Sin embargo, no pueden recibirlo ahora. No lo pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. La manera en que el Espíritu nos guía es de una manera comunicativa. Él nos comunica la verdad de Dios y nos guía conforme a la verdad de Dios. Y la guía del Espíritu es un tema extenso para abordar. Y uno de los problemas en el cual nos metemos los que tratamos de predicar o enseñar la Biblia es que cuando comenzamos a estudiar un tema, de pronto vemos que tiene muchas vertientes. Y podemos tomar el riesgo de querer enseñar un tema y por mitad de camino salirnos por otro. Porque mientras íbamos estudiando, vimos tanta riqueza que entonces nos dejamos llevar por esas perlas preciosas que estábamos mirando, ¿no? En la enseñanza de la palabra del Señor. Pero aunque la guía del Espíritu es un tema extenso para ahondar, quiero limitarme a decir que el Espíritu Santo nos guía a qué no hacer muchas veces a través del arrepentimiento. El Espíritu Santo, y yo quiero que entiendan esto, el Espíritu Santo nos guía muchas veces a través del arrepentimiento. Romanos capítulo 2, verso 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aunque este verso no menciona directamente al Espíritu Santo, la benignidad de Dios es manifestada a través de la obra del Espíritu Santo en el corazón humano, trayendo convicción de pecado y una oportunidad de volver a Él. De hecho, en el contexto del Nuevo Testamento, esta guía al arrepentimiento se entiende como la parte de la obra interna y personal del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu, él nos está diciendo que tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos dé dirección, que nos conduzcamos en cómo Él nos dirige. Y muchas veces esa dirección a la cual el Espíritu Santo nos lleva es a través del arrepentimiento.
Y esto es un tema que por un momento quiero detenerme aquí con ustedes. Nosotros como cristianos tenemos que practicar el arrepentimiento. Esto es algo que tenemos que hacer. Cuando nosotros cometemos pecado, el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a guiar a verdad. Va a usar nuestra conciencia para que nosotros podamos darnos cuenta que hemos pecado contra Dios. Inclusive ese pecado, ese arrepentimiento muchas veces hasta produce tristeza por haberle fallado a nuestro Padre. Cuando nosotros experimentamos eso, es necesario, es menester, es urgente que nos arrepintamos. Es urgente que confesemos nuestro pecado y rindamos esa área delante de la presencia del Señor en ese momento. No debemos tomar nuestros pecados a la ligera. Debemos confesar nuestros pecados. Si alguno hubiese pecado, sí, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero es necesario que confesemos nuestro pecado, porque si no, corremos el riesgo de volvernos indiferente a la maldad que hemos cometido. Volvernos donde no tenemos el dolor por aquello que hemos hecho. Y debemos ser muy cuidadosos porque el Espíritu Santo nos quiere guiar a hacer la voluntad de Dios, y eso va a ser en muchas ocasiones que lo haga a través de la reprensión. Esa reprensión que nos lleva al arrepentimiento, donde le pedimos al Señor que nos dé nuevas fuerzas, nos dé de su Espíritu para agradar al Señor. El apóstol Pablo dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Recuerden, el Espíritu quiere guiarnos, la carne quiere forzarnos. La carne, es decir, nuestra naturaleza pecaminosa, nos quiere guiar en caminos destructivos, empujar con deseos fuertes y muchas veces impulsivos, buscando imponerse. La carne no propone, la carne te impone, te exige, no te guía, te presiona. Y tú puedes experimentar precisamente eso cuando estás enfrentando una tentación. Cuando estás siendo tentado en tu carne a hacer algo que desagrada a Dios. Puedes sentir esa influencia, la cual está movida por el deseo de un placer inmediato, movida por el egoísmo. Es como un instinto el cual nos quiere llevar a hacer pecado. El Espíritu Santo, sin embargo, los deseos del Espíritu apelan al amor, a la verdad y al discernimiento. Pero los deseos de la carne, sin embargo, se mueven con compulsión, como un tsunami. Se mueven como desmedidamente. El Espíritu nos guía, pero la carne nos fuerza. Yo no sé cuántos de ustedes en ocasiones se han sentido forzados por la carne. Pero es mi experiencia muchas veces. Dice Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Bueno, ¿qué significa esto? El viejo hombre representa a la persona que éramos antes de experimentar el nuevo nacimiento. Esa persona que estaba controlada totalmente por la ley del pecado. Bueno, Pablo dice, despojaos en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, dice, que está viciado, es decir, corrompido,
deteriorado moralmente. ¿Cómo sucede esto? Porque es conforme a los deseos engañosos. Es decir, la carne busca satisfacer aquellos deseos que aparentan traer satisfacción inmediata, sin embargo conducen a la muerte y al pecado. Ahora, algo muy interesante de Efesios capítulo 4, verso 22, algo muy interesante que encontré estudiando el griego de este verso, es que según el griego podemos traducir este verso así, de esta manera: despojaos del viejo hombre que se corrompe conforme a los deseos engañosos. La versión Reina Valera del 60 dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero si vamos a la traducción más literal del griego, o vamos por ejemplo a la traducción de la Biblia versión amplificada, se puede entender que se puede traducir como que se corrompe, despojados del viejo hombre que se corrompe conforme a los deseos engañosos. Entonces Pablo lo que nos quiere decir es que el viejo hombre se está corrompiendo continuamente en un proceso activo de decadencia si no es detenido por la obra del Espíritu. Y yo quiero que ustedes piensen por un momento lo que esto significa. Andad en el Espíritu y no satisfazgáis los deseos de la carne. Despojaos del viejo hombre que se va corrompiendo, que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. El viejo hombre que todavía está en nosotros, tenemos un llamado a despojarnos de él, pero que todavía está en nosotros, está constantemente experimentando decadencia y corrupción. No importa si usted estuvo 1 hora en oración. Apenas usted se levante de esa oración, si usted da lugar a la carne en algún aspecto, va a encontrar fácilmente cómo puede desobedecer a Dios o cometer algún pecado. Nosotros como cristianos no llegamos a un nivel espiritual. Escuchen bien, nosotros como cristianos no llegamos a un tope, a una jerarquía. No. El cristiano tiene que estar constantemente dependiendo del poder del Espíritu Santo para hacer frente y luchar contra los deseos de la carne. No importa que leas la Biblia, no importa que ores, no importa que ayunes. Todas esas cosas son necesarias, pero eso no significa que hay en ti un poder descendente. Que hay en ti esa naturaleza pecaminosa o ese viejo hombre que está allí presente, que solamente puede ser detenido por la obra del Espíritu Santo. Por supuesto, la lectura de la Biblia, la oración, el ayuno, todos estos ejercicios espirituales nos ayudan a estar siendo guiados por el Espíritu Santo para vivir la vida que agrada a Dios. Por supuesto. Pero si usted leyó la Biblia ayer, la tiene que leer hoy. Si usted oró ayer, tiene que orar hoy. Si usted testificó ayer de Cristo, tiene que testificar hoy. Es una lucha constante porque estás luchando contra la corrupción, contra ese viejo hombre que se corrompe constantemente.
Fíjense qué serio es esto. Y más adelante vamos a ver una historia bíblica que nos dice la seriedad de esto. Juan Calvino, un teólogo, escribió: la corrupción del viejo hombre no se destruye en un instante, sino que debe ser combatida cada día por el Espíritu. Mire, no importa cuántas veces usted vaya al altar cuando hay un llamado, y usted venga al altar y diga: Señor, en este día yo vengo a consagrar mi vida a ti, Señor. Me consagro, hoy me rindo. Y usted experimente en ese día ese poder del Espíritu, esa gracia que le envuelve. Eso no se puede quedar ahí. Eso es algo que usted va a tener que practicar todos los días. Esa dependencia usted va a tener que practicarla todos los días. Esa lucha usted va a tenerla todos los días. Watchman Nee, un escritor cristiano, en su obra El hombre espiritual, dice: Dios no mejora al hombre viejo, lo reemplaza. Nuestra tarea es cooperar con esa sustitución diaria. En consideración de que el Espíritu quiere guiarnos, sin embargo, la carne desea controlarnos, el creyente experimenta una necesidad constante del Espíritu de Dios para vencer el poder de la carne mediante la ley del Espíritu de vida. Y leímos que dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, tanto la carne como el Espíritu se encuentran en una constante oposición y conflicto. De ahí que experimentamos la oposición en nosotros mismos para no hacer aquello que es bueno que queremos hacer. Fíjense cómo dice: para que no hagáis lo que queréis. ¿Cuántos de ustedes han hecho resoluciones de año nuevo con cosas dignas? Con metas inclusive espirituales. ¿Sabes qué? Yo quiero este año dedicar por lo menos media hora a la oración diaria. Alguien quizás escribió por ahí: bueno, este año quiero leerme la Biblia completamente. O se puso alguna meta espiritual, de algún ejercicio espiritual. Sin embargo, lo quieres hacer, pero hay una lucha tan grande entre la carne y el Espíritu que lo bueno que quieres hacer no lo haces. Piense cuántas veces esa ha sido tu experiencia. ¿O soy yo el único que muchas veces tengo deseos de hacer cosas buenas, pero sin embargo no las hago? Bueno, si esa es tu experiencia, también fue la del apóstol Pablo. Estudiamos cómo Pablo dijo: el mal que no quiero hacer, eso hago. Y el bien que quiero hacer, no lo hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Teniendo en mente que una de las torturas que le daban a las personas que mataban a alguien, los romanos, era que el cuerpo de la persona que ha sido asesinada se ataba al cuerpo del asesino, para que así como el cuerpo del muerto se iba pudriendo, también matara o pudriera el cuerpo del vivo. Los romanos tenían unas maneras horrendas de castigar a la gente. Y teniendo esta figura en su mente de esta tortura, Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, Pablo dice:
anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne, porque lo que va a suceder es que esta contienda que ustedes tienen constantemente resultará que el bien que quieren hacer no lo van a hacer. Hermanos, y quiero que sepan, muchas veces no es el diablo. No es el diablo. Muchas veces es nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero nosotros fácilmente a veces queremos culpar al diablo de todo. Y no es así. Tenemos una naturaleza pecaminosa que se corrompe día tras día, que va en deterioro día tras día, que solamente puede ser detenida por el poder del Espíritu Santo. Y tenemos una historia bíblica que nos ilustra cómo funciona esto, y es la historia del rey David y Betsabé. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso está en 1 Samuel 13:14. Y David es un hombre que es guiado por Dios en muchas etapas de su vida. Muchas. Es un hombre que adora a Dios. Es un hombre que escribe salmos. Es un hombre que tiene una comunión íntima con Dios. Es poderoso en batalla. Es valiente. Es líder. Es ungido. David fue un hombre con un resumen exquisito en cuanto a tener las características de un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, a pesar de que era un hombre que experimentaba la guianza del Espíritu, la dirección, la llenura, David escribió salmos que son salmos proféticos que tienen que ver con lo mesiánico, que tienen su cumplimiento en Cristo. Imagínense el tipo de comunión y relación que tenía David con Dios. Bueno, él tiene un momento en su vida de distracción y autosuficiencia cuando está allí paseándose por su tejado mientras los demás hombres estaban en la guerra, porque era el tiempo que los reyes iban a la guerra, y ve allí desde su tejado que Betsabé se está bañando, aparentemente desnuda, y tiene deseos en su carne de tener relaciones sexuales con Betsabé. Codicia a esta mujer, precisamente la mujer de otro hombre, porque Betsabé era una mujer casada, y la manda a llamar. Ella voluntariamente accede, porque Betsabé no es víctima de este episodio. Ella voluntariamente accede y ambos cometen adulterio. Y cuando sale a la luz que Betsabé está embarazada, Urías hasta manda a matar a su marido, a su esposo, para encubrir todo el pecado que él había cometido. Y yo mientras reflexionaba en esta historia y reflexionaba también en la tentación del jardín del Edén, estaba pensando cómo muchas veces cuando Satanás quiere llegar al hombre, lo va a hacer a través de una mujer. Y cuando Satanás quiere llegar a la mujer, muchas veces lo va a hacer a través de cosas. No estoy diciendo que siempre sea así. Es una observación que nos puede ayudar en un momento determinado. Voy a repetir eso. Piensen al respecto y mediten en ello. Cuando Satanás quiere llegar al hombre, va a través de la mujer. Pero cuando Satanás quiere llegar a la mujer, va a través de cosas. Ahora, vemos cómo esta historia refleja el conflicto interior del creyente. David tenía un llamado en el espíritu. Era un hombre sensible a la voz de Dios, acostumbrado a buscar la guía y la dirección de Dios. Es autor, como hablé, es autor de muchos salmos, donde
demuestra una dependencia del Señor constante. Pero cuando le da momentáneamente dominio a la carne, cometió actos desastrosos. En un instante, sus deseos carnales tomaron control. Tuvo este deseo, tuvo el poder para hacer lo que quería, engañó. Y la lucha que David tuvo no fue que no sabía que era hacer lo que era correcto, sino que no actuó conforme a lo que él sabía que era correcto. David sabía que lo que iba a hacer estaba mal, sin embargo, escogió hacerlo de todas formas. Dio rienda suelta a ese deseo, dio rienda suelta a ese apetito. Y terminó consumando el pecado que comenzó con codicia. Ahora vemos que Dios restaura a David. Así que cuando el profeta Natán lo confronta en 2 Samuel capítulo 12, David en ningún momento se justificó. David no justificó su pecado. Se quebranta delante de la presencia de Dios, busca el arrepentimiento y el resultado es lo que nosotros tenemos como el Salmo 51, donde clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David entendía la necesidad de tener un espíritu recto dentro de él, de andar conforme al corazón de Dios, y pidió limpieza y pidió renovación para él. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia a nosotros los creyentes? Aún los más espirituales pueden caer si no velan y oran. Voy a repetir eso. Aún los más espirituales pueden caer si no velan y oran. Número 2, la carne no desaparece con la unción. Tiene que ser crucificada diariamente. La carne no desaparece con la unción, tiene que ser sacrificada diariamente. Y no es de extrañar, mire, por eso no es de extrañar cómo muchas veces nosotros escuchamos escándalos de pastores, de evangelistas, de gente con renombre dentro de la iglesia que cometen pecados que se vuelven escándalos. Y eso nos extraña, nos produce como que un asombro, pero la realidad es que la unción no hace desaparecer los deseos de la carne. No es que tú llegas a un nivel, no es que tú llegas a una capacidad, no es que ahora tú oras por una persona y se cae y tú dices, ¡wow! Este está 2 centímetros por encima de mí. Este está 2 pulgadas por encima de mí. ¡Wow! Habla en lenguas. Este está 5 centímetros por encima de mí. No. La carne no desaparece. Tenemos que crucificarla diariamente. Tenemos que batallar con ella diariamente. Inclusive la persona que exhibe dones espirituales, vamos inclusive a ver personas exhibiendo dones espirituales tremendos. No, eso no significa que la carne no esté presente. Y esto es un llamado a nosotros. Miren, esto es un llamado a nosotros, a ti y a mí, para que nos cuidemos como depósito de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribió: tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí quien se lleva la gloria, aquí quien se lleva la honra es de Dios. Nosotros somos simplemente vasos de barros. Y yo creo que una de las maneras en que nosotros experimentamos la victoria es al no caer, al no ceder a la tentación, a resistir la tentación, pero también podemos responder al llamado del Espíritu para levantarnos, para restaurarnos, como muchas veces
lo vamos a necesitar. Así que cuidado. Así que cuidado con ese cuerpo de muerte. Verso 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y termino con este verso. ¿Qué quiere decir este verso? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Acuérdense que Pablo viene discutiendo con los Gálatas diciéndole: nosotros no somos salvos por las obras de la ley, nosotros somos salvos por la fe en Cristo. Y dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vivir siendo guiado por el Espíritu es el resultado o la evidencia de que el creyente no está bajo el sistema de justificación por la ley y por las obras. Es decir, el sistema de justificación por la ley o por las obras es tratar de ser justos delante de Dios por nuestro esfuerzo humano. Bueno, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, eso es evidencia que ya ese sistema, nosotros no estamos bajo ese sistema. De hecho, ese sistema, aunque tenía su función, no puede justificar a nadie. No puede salvar a nadie, porque la Biblia dice que nadie puede ser justificado por las obras de la ley, porque nadie puede cumplir las obras de la ley. Ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo este sistema. Porque tú y yo no operamos bajo esas demandas exteriores que no se pueden cumplir, sino que operamos mediante el poder del Espíritu Santo que nos guía. Bajo la ley, bajo el sistema de la ley, las personas tienen que, ¿qué cosa? Las personas tienen que ser justificados por cumplir la ley, pero nadie puede ser justificado por cumplir bajo la ley. Si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Ese sistema no opera sobre nosotros porque nosotros estamos viviendo conforme a la guianza que el Espíritu nos da. Estamos operando por medio del poder del Espíritu para ser agradables a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y escuchen esta frase: la ley ordena desde afuera, el Espíritu transforma desde adentro. Por eso, quien vive guiado por el Espíritu ya no está bajo el peso de la ley, sino dentro del poder de la gracia. Y es de lo que tú y yo nos tenemos que apropiar cada día, del poder de la gracia de Dios. Señor, yo por mis fuerzas no puedo, yo por mi habilidad no puedo. Yo te pido por el poder de tu Espíritu que tú me ayudes a agradarte, que tú me ayudes a ser guiado por ti. Esa tiene que ser nuestra oración. Porque día a día nosotros vamos a tener deseos que sabemos que no son la voluntad de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que negar esos deseos. Tenemos que crucificar ese viejo hombre, crucificar esos deseos, para que ya no vivamos nosotros, sino viva Cristo en nosotros. Y continúa diciendo Pablo: y manifiestos son los deseos de la carne. Y el primer deseo que menciona el apóstol Pablo es adulterio. Pero vamos a dejarlo ahí. Eso vamos a estar hablando de esas manifestaciones del deseo de la carne en los miércoles que continúan. Manifiestas son los deseos de la carne:
adulterio. Bueno, estuvimos viendo el caso de adulterio de David, pero vamos a ir tocando cada uno de estas manifestaciones del deseo de la carne para que nosotros podamos conocer el potencial de los caminos destructivos de los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a entender nuestra gran necesidad de experimentar el poder de Dios en nuestras vidas a fin de que podamos hacer su voluntad y experimentar cuán bueno y cuán agradable es hacerla. Amén. Dios me los bendiga en esta noche. Esto es lo que tenía preparado para ustedes. Vamos entonces a orar por las peticiones. Si hay algún hermano que tiene petición, este es el momento.